Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Soy el profe Marcelo y en esta ocasión estamos en la materia Introducción a los videojuegos y hoy vamos a ver el tema de la clase 5 que sería diseño de videojuegos. Quisiera saber, ¿me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, ¿Me sí, escuchan? profe. Perfecto. A ver, admitimos a alguien más. Bien, buenísimo. Bueno. Veo que estamos todos. Gastón, Alexis, Lautaro, Nicolás, Álvaro, Jimena. Buenísimo. Bueno, me van avisando si por ahí ahora voy a cargar el documento. Bueno, y vamos a empezar con el tema del desarrollo que es diseño de videojuegos. Bueno, acá vamos a compartir pantalla. Bien, este es el documento que ya pueden encontrar en la plataforma. En la plataforma ya está habilitado el nuevo tema, ¿sí? La clase 5 de Introducción a los Videojuegos, que trata sobre el tema de diseño. En clases anteriores habíamos abordado, más específicamente en la clase 4, el tema del impacto social y cultural de los videojuegos. Habíamos visto cómo las personas han adoptado los videojuegos en su quehacer diario y que son prácticamente ubicuos, o sea, están en todos lados y en todo tiempo. Encontramos que gracias a los dispositivos móviles eh, hay personas jugando videojuegos en todos lados, en sala de espera, en la calle, en los parques, o sea, no solamente frente a una PC en el hogar, o bueno, ya casi no existe en la sala de juego, es muy raro encontrar una sala de juego, sino que también estos dispositivos móviles permiten que se hacen presentes en todos lados y en todo momento. Ahora vamos a ver lo que es el diseño de videojuegos. Si bien tenemos la otra materia donde desarrollamos más en profundidad la cuestión de lo que es el diseño y las metodologías de diseño de videojuegos, acá, para ser exhaustivos en esta materia, también vamos a dar algunas ideas de lo que es el diseño de videojuegos y vamos a ver algunos autores que por ahí no estamos viendo en la otra materia, ¿sí? Estoy notando que mi máquina está un poco lenta. A ver, voy a tratar de modificar algunas, vamos a cerrar algunas cosas. A ver, me parece que, ahí parece que estoy más, que ahí estoy más fluido. Bueno, entonces seguimos con el tema de hoy, diseño de videojuegos. Bueno, que es la primera etapa en el ciclo de vida de este software que es el videojuego. A ver, pero antes de empezar, me gustaría escucharlos un poco. Este, Me gustaría escucharlos un poco a ustedes, porque como ya están cursando conmigo también diseño de videojuegos, a ver, ¿qué ideas tienen acerca del diseño de videojuegos? A mí me gustaría escucharlos un poquito antes de que empecemos a ver algunos otros enfoques. A ver, ¿alguien se anima a contarme su idea de videojuegos? Recuerden que pueden activar el micrófono apretando la tecla espaciadora, manteniéndola apretada, o si no, bueno, van a ver un iconito abajo en forma de micrófono que está tachado, hacen clic sobre ese icono y se les activa el audio. Y no sé, profe, buenas tardes. Buenas Y no tardes. sé, yo al principio pensaba que esto de diseño de videojuegos era como, no sé, se me venía a la mente de pequeño que alguien se encargaba de solamente así de algo básico, de dibujar, ¿viste? Pero parece que, bueno, con todo esto que estamos viendo con ustedes, resulta ser que es más complejo, que no es solo de una sola persona, que también tiene que intervenir un grupo.
y, o sea, para hacerlo más rápido y que pueda salir un mejor juego, obviamente, con más gente hay mayor cantidad de ideas, mejores pensamientos y eso termina siendo un mejor juego. Bien, bueno, en sistemas, bueno, recuerden, les recuerdo, yo soy analista de sistemas y en sistemas tenemos un dicho que, va, no es un dicho, es uno de los principios. Por ahí agregar más personas a un desarrollo no hace que aumente la velocidad del desarrollo. Pero eso cuando ya un sistema está en desarrollo. Sí, muy bien, como comentaba Álvaro recién. Hacer un videojuego, diseñar un videojuego no es una tarea sencilla. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Por empezar, hay que tener en cuenta al jugador. Hay que conocer al jugador. Conocemos a nuestros jugadores, es decir, tenemos que definir el público objetivo. Después vamos a tener, sí, la idea del concepto, el game concept, y lo vamos a ir desarrollando y vamos a ir haciendo varios documentos. Y para que el videojuego sea lo más rico, lo más abarcativo, lo más atractivo, lo más entretenido posible, se va a necesitar de varios roles, de varias personas, de varias características, programadores, dibujantes, etc. A ver, Jimena quiere decir algo, a ver, Profe, Jimena. hay algo que me quedó en duda de diseño de videojuegos que estaba viendo hace unos días atrás, el material de trabajo, este, algo así como la modalidad, o sea, ¿cómo puedo decirlo? No, no me acuerdo la palabra, pero era algo parecido a la modalidad. Sé que hay distintos tipos de juego. Mecánica, creo que era algo así. No sé si era esa, no sé. Pero no, no me quedaba en claro por qué, si eso se refería a los juegos de rol, a los juegos qué sé yo, de realidad virtual. No entendí bien, porque lo demás sí, sí lo comprendí, la narrativa, los personajes, a quién está dirigido el juego y bueno, eso era todo. A ver, no entiendo del todo tu pregunta. Justamente una de las cosas que tratamos de hacer, que trato de hacer, es que establezcamos un lenguaje común. Toda la técnica, toda la ingeniería, el arte inclusive, la ciencia, tiene un lenguaje propio. Los médicos tienen un lenguaje propio, los ingenieros que construyen rutas, caminos tienen un lenguaje propio. Nosotros como diseñadores de videojuegos también tenemos que tener un lenguaje propio. Por eso les presenté los marcos, el marco MDA, mecánica, dinámica y estética, de Hinike, y el marco FDD, elementos formales, dramáticos y dinámicos, de Fullerton. Eso por un lado, para que podamos ir viendo cómo analizar un videojuego y cómo hablar. Porque claro, como se decía, no basta decir, ay, tengo una idea, hago unos dibujos y ya está. Ese es un punto de partida. Después eso hay que desarrollarlo porque nos vamos a comunicar con gente que le vamos a proponer que financie nuestro videojuego, la gente que lo va a desarrollar, con los jugadores que van a jugar, y a cada uno de ellos nos tenemos que dirigir de distintas formas. Pero también tenemos que ser coherentes, tenemos que ser claros en nuestra comunicación para expresar nuestras ideas. Y sí, después está la clasificación de videojuegos, que la clasificación de videojuegos se puede hacer en base a diferentes criterios, en base a la modalidad de juego, si es un first person shooter, si es multijugador, si es en línea, o hay otros criterios de acuerdo a la audiencia objetivo. Justamente hoy, en la clase de hoy, vamos a ver otra modalidad de clasificación de los videojuegos que tiene mucha importancia para nosotros como diseñadores. No sé si eso responde tu pregunta, Jimena. Eh, no, porque en realidad no me responde la pregunta, pero sí dio una buena explicación, profe, gracias.
Bueno, de todos modos, acordate, me escribí después por el foro o por un mensaje, buscas bien cuál es el punto específico que tenés duda, y bueno, y ahí lo vemos. A ver, Francisco también quiere decir algo. Francisco, a ver. Sí, es como para tratar de responder a lo que se refiere a mecánica dentro de este diseño de videojuego. Uno como mecánica puede entender las reglas que van a hacer los diseñadores que van a regir sobre cómo va a interaccionar el jugador o el público objetivo. Por ejemplo, eh, los controles que va a tener tu juego. Les puede decir al jugador que en este juego no va a poder saltar, se va a poder mover izquierda o derecha, dependiendo la tipología de juego que tenga, qué puede hacer dentro del videojuego. Eso se puede referir como una parte Exacto, de la mecánica del mismo. Eso te exacto. puede servir como mecánica. Bien, Son las reglas que vos dejás en el juego y que el jugador se tiene que adaptar a ellas. Y ahí tenés, por ejemplo, un juego shooter con uno de puzzle, con uno de narrativa, de historia. Y ahí se rigen todos los diferentes tipos de videojuegos. bien. Me acuerdo que uno de los primeros juegos que analicé, mira, no me acuerdo el título, que era complicado. Era un juego japonés de dos hermanos, y un hermano que tiene que viajar al inframundo para rescatar a su hermana. Algo así como lo del infierno del Dante. Bueno, una vez que le encuentra la hermana, la agarra de la mano y tiene que volver a hacer el camino de regreso. Y no la tiene que soltar. Entonces, en el juego, para no soltarle la mano, tenía que mantener apretadas ciertas teclas del control, tenía que mantenerla apretada mientras volvía a salvo. Es eso, también un buen ejemplo de mecánica, sí, excelente. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver qué están diciendo en el chat. Bien, claro, bien, Jimena dice, sí, está bien, claro. Sí, hablando un poco de la mitología griega, bueno, está entrando gente, sí, bien, claro, diseñar es dibujar, animar, definir la estética, lo bello, lo que tenía, bueno, no tan vagamente, ya en el diseño tiene que haber ya una cierta cohesión, tiene que haber una definición, porque recuerden que esto lo vamos a transmitir a otras personas, a miembros que van a ser parte del equipo de diseño, a los que son del equipo de desarrollo y a otros miembros que no tienen nada que ver, como los que van a financiar y los jugadores, ¿no? Bueno, voy a seguir con voy a seguir con el documento entonces, vamos a seguir viendo el documento, que es lo nuevo, muy bien chicos, muy bien por participar. Veo que ya tienen una idea de videojuego, que están enganchados con este videojuego que es aprender a hacer videojuegos. Podríamos hacer un videojuego, ¿no? De cómo diseñar videojuegos, por ejemplo. Bueno, bueno, ya la idea de lo que es el diseño de videojuegos la tienen. En general se espera que haya un equipo de diseño de videojuegos. Mejor dicho, la práctica más habitual en la industria es hablar de un equipo de diseño de videojuegos. No quita que haya gente que por ahí hace el diseño y el desarrollo por cuenta propia. Ya en otra clase vamos a ver un ejemplo de esto, pero que les lleva años. ¿Sí? Se hace muy difícil. Trabajar en equipo es la norma general, la norma casi que se da siempre. Por eso es importante desarrollar habilidades de comunicación, de socialización, aparte de tener las habilidades que uno tenga, ya sean artísticas, dibujando, editando sonido, haciendo música, escribiendo historias, programando, aparte de las eh, habilidades técnicas o artísticas que una persona tenga, también es necesario que posea estas competencias de poder trabajar en equipo, de saber interactuar, comunicarse con otras personas, y no solamente cara a cara, sino a través del documento escrito, que es algo que nos cuesta mucho. A mí también me cuesta muchísimo, les digo que al principio también, eh, a ver, ya está demostrado por la psicología y por todo esto que pensamos
mucho más rápido de lo que podemos hablar y hablamos mucho más rápido de lo que podemos escribir. Eso es un hecho. Y bueno, a mí se me ocurrían muchas ideas que fueron quedando en el camino porque no las podía verbalizar y más aún no las podía escribir. Pero realmente ir documentando, ir registrando una idea que es buena e irla haciendo crecer, ir agregando elementos, eh, dibujos, ambientes, trama, y todo eso hasta llegar a lo que son las mecánicas, las dinámicas y todo lo demás, es un trabajo considerable y que vale la pena. Así que bueno, sigo admitiendo gente. Bueno, vamos a ver. Bueno, el primer punto que les pongo en el documento es acerca de varios conceptos, los conceptos principales de varios autores de videojuegos, de lo que hablan en sus libros, ¿sí? Cito los libros en inglés porque, como les comenté, no hay una traducción en castellano. Los que se animen pueden ir viendo, como decía alguien, ayudándose con el traductor de Google, lo pueden ir viendo, y bueno, y los que puede traducir, sería lindo que por ahí hagan grupos y lean los libros, y alguien que puede traducir bien, le va contando lo demás y después van intercambiando. Bueno, eso es lo que hacíamos cuando estudiábamos esto, ¿no? Bueno, el primer autor que cito es Jesse Schell, el de Schell Games, el autor de El arte del diseño de juegos, un libro de lentes, porque él habla de muchos lentes que podemos ver, analizar un juego a través de muchos lentes. Schell enfatiza la importancia de considerar múltiples perspectivas al diseñar juegos. Propone justamente una variedad de lentes o enfoques para analizar y mejorar el diseño de videojuegos. Entre estos, entre los más importantes, está el lente de la emoción, el lente de la estética y el lente de la tecnología. Él cita un montón de lentes, creo que cientos de lentes. Schell es, digamos, entre los autores más veteranos, uno de los que más importancia le da a la tecnología. Casi todos te van a hablar de la emoción, de la estética, bueno, de la programación, pero te hablan muy poco de la tecnología, o cuando hablan de la tecnología generalmente hablan de programación. Y Chelsea, él habla bastante de la tecnología en su libro. Bueno, no por eso, justamente por eso él usa mucho lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, y constantemente está investigando nuevas tecnologías para poder agregar en los videojuegos. Bueno, Chris Crawford, que también es uno de los pioneros en lo que es el diseño y en la conceptualización del diseño de videojuegos, él enfatiza la importancia de la interactividad, ¿sí? Justamente los videojuegos se caracterizan por la gran interactividad y lo vertiginoso que tienen. Crawford define los videojuegos como sistemas de interacción y destaca que el diseño debe centrarse en crear una experiencia interactiva significativa y estimulante para los jugadores. Luego tenemos a Scott Rogers, el autor de Level Up, bueno, Actualízate, la guía para un diseño de juegos grandioso. Este Scott Rogers es un poco más moderno, es un libro muy ameno, es un libro muy lindo, es muy práctico. Este libro es práctico, conciso, breve, son tips, son consejos. A ver, digamos, dice, aborda el diseño de videojuegos desde una perspectiva práctica y accesible. Sí, así es el libro, toda una serie de consejos, pero con ejemplos y muy práctico, muy al punto. Proporciona consejos y directrices prácticas para el diseño de niveles, de mecánica de juego y la creación de personajes memorables. Si pueden leer este libro, realmente, bueno, la verdad es que todos los libros tienen mucho para ofrecer. Bueno, si todo esto son prácticos, no faltaba citar a alguien que sea teórico. Pero tenemos a Jan Bogost,
Él hizo un libro interesante. Bueno, ya enseguida vamos a ver un poco para encuadrar todo esto. Él escribió un libro que se llama Unit Operations, o sea, operaciones de élite, podríamos decir, operaciones comando. An Approach to Video Game Criticism. Eh, un acercamiento a la crítica de los videojuegos. Elian Bogos habla más desde un punto de vista teórico, no tanto práctico. Justamente explora el diseño de los videojuegos desde una perspectiva más teórica y crítica. Este autor se centra en analizar cómo los videojuegos pueden transmitir significado y expresar ciertas ideas a través del diseño de videojuegos. Más allá de entretener, más allá de mantener enganchado al jugador, Bogos ve los videojuegos como artefactos culturales, artefactos sociales que transmiten significados e ideas, más allá del entretenimiento. Y justamente examina los aspectos culturales y sociales, el alcance que tienen los videojuegos, la influencia que tienen los videojuegos en las personas. Es un libro muy interesante para leer. Ya vamos a ver por qué enseguida, vamos a ver cuando veamos los sistemas de clasificación, el origen de estos sistemas se debió a un debate muy importante que marcó el destino de los videojuegos en su tiempo. Bueno, estos autores son unos autores, he seleccionado algunos de los autores que he leído. No he leído todos los libros completamente, algunos sí, los leí en inglés, obviamente. Pero todos estos son autores que han hecho contribuciones importantes, son reconocidos, destacados, son casi todos, creo que Bogos no, pero los demás sí son diseñadores y están en el desarrollo de videojuegos y tienen empresa que se dedican a los videojuegos. Pero con esto, y ya con la idea que ustedes tienen de la otra materia de videojuegos, podemos seguir avanzando. Fíjense que acá no nombré a dos personajes principales que nombro mucho en la otra materia. ¿Saben quiénes son? A ver, ¿alguien sabe de qué autores estoy hablando que no nombré acá hasta ahora? Fullerton. Eso, una es Tracy Fullerton, ¿sí? La autora de Workshop Design, la del FDD, la del marco FDD, y el otro, bien, veo que ya están haciendo grupos de estudio, buenísimo. Qué bueno. ¿Cómo? ¿Quién? No escuché No, bien. usted había preguntado algo, perdón, es que estaba A haciendo su Butler cuestionario. también, usted lo nombra mucho a Butler y a Ernest, no me acuerdo el nombre bien, quién Ernest es, Adams. Adams. Adams, Ernest, sí, ese exactamente. mismo. Bien, bueno, seguimos entonces. Entonces acá lo vuelvo a nombrar al doctor Adams, porque el doctor Adams, a pesar de que el libro lo escribieron en 2010, es uno de los libros más completos en la industria de los videojuegos. Realmente con ese libro van a abarcar mucho y después cuando lean otros autores van a ver que hace referencia a casi todas las cosas que dicen, que plantea Ernest Adams en su libro. El doctor Adams enfatiza la importancia, bueno, no por eso, justamente, siempre Adams es uno de los que más asisten a las conferencias esta de la Game Developers Conference, ¿no? Y es uno siempre de los conferencistas principales. Bueno, el doctor Adams enfatiza la importancia de comprender y aplicar los principios fundamentales del diseño de juegos para crear experiencias interactivas, atractivas y significativas. Él considera que la creación o que el diseño de videojuegos consiste en la creación de reglas, mecánicas y sistemas que conforman la estructura del juego y la forma en que los jugadores van a interactuar con el juego, justamente. Y algunos de los principios destacados del Dr. Adams son la jugabilidad, narrativa, diseño centrado en el usuario. Y fíjense que esta idea del diseño centrado en el usuario es común prácticamente a todos los autores del videojuego.
Bueno, la jugabilidad o gameplay, van a ver mucho el gameplay, incluso en castellano se utiliza mucho el anglicismo, la palabra en inglés, y por ahí cuando ustedes naveguen por las páginas web, también van a ver que aparece mucho gameplay y no aparece la traducción. Bueno, la traducción sería jugabilidad, ¿sí? La jugabilidad se refiere a que el diseño debe centrarse en la creación de experiencias de juego divertidas y desafiantes. Tiene que haber algún desafío, algo que motive al jugador a superarse eh, a sí mismo. Ahora, esto implica diseñar reglas claras, objetivos significativos y sistemas que ofrezcan una curva de dificultad adecuada. Siempre hablamos de esto del flujo, que es una línea, digamos, ascendente, mantener al jugador enganchado, que no caiga en el aburrimiento y que no sienta ansiedad y se frustre por no poder avanzar, sino siempre estar con retos, con dificultades, acorde a su nivel, a su destreza, y que le permitan seguir avanzando. Ese es el flow, el área de flujo. Narrativa y personajes. Los videojuegos pueden contar historias y crear personajes memorables. Cuando él planteaba esto todavía no era una idea muy aceptada, pero era una idea que ya estaba, eh, ya estaba metida en todos los diseñadores y por ahí las empresas no la aceptaban del todo. Eh, querían, siempre vamos a tener esto que las empresas quieren hacer dinero rápido y con receta reconocida, o sea, tenemos una receta, aplicamos la receta una y mil veces y vamos a tener mil éxitos. Lamentablemente no es así. Si repetimos siempre el mismo tipo de juego, los jugadores se aburren. Quizás jueguen uno o dos de estos juegos, pero no van a jugar los mil. Y eso se vio justamente en la crisis de los videojuegos. No hay recetas. No hay recetas para hacer un videojuego exitoso. Sí, hay metodologías, hay técnicas, hay maneras de registrar, de comunicar lo que vamos haciendo, y eso nos va acercando a un trabajo serio, ordenado, donde podemos llegar a crear un producto de calidad, un videojuego de calidad. Hoy en día ya la industria acepta que una buena historia es también un buen elemento del videojuego, un elemento que enriquece, que hace mucho más atractivo al videojuego para el jugador. Entonces, los videojuegos pueden contar historias y crear personajes memorables, claro. Mario, por hablar de un personaje, y muchas otras historias, la historia de Tomb Raider. Bueno, el diseño debe considerar cómo integrar la narrativa y la jugabilidad de manera coherente, permitiendo que los jugadores se involucren emocionalmente con la historia y los personajes. Si los jugadores aceptan la historia, se sumergen en la historia, el videojuego va a tener éxito, van a querer ir hasta el final. Si los jugadores empatizan con el personaje, se identifican con el personaje, se ven representados por el personaje, van a seguir hasta el final, van a hacer todo lo posible para que el personaje cumpla con su objetivo. El diseño centrado en el usuario, eh, como les venía diciendo, de esto hablan todos los autores casi todos los autores de videojuegos. Consiste en considerar las necesidades, habilidades y preferencias de los jugadores. El diseño debe tener en cuenta la experiencia del usuario, mismo lo que era la experiencia del usuario, la accesibilidad y la diversidad, para asegurar que los juegos sean disfrutables para una amplia audiencia. O sea, esto implica que hay que conocer a los jugadores, el tipo de jugadores a nuestra audiencia. ¿A quién va dirigido? Porque cuando diseñamos, de alguna manera tenemos que saber a qué tipo de personas, sobre todo para qué tipo de personas estamos haciendo nuestro videojuego, qué es lo que queremos transmitir, hacer. Y otro de los principios, que este es uno de los principios que vamos a ver, es la iteración y el prototipado.
El doctor Adams nos dice que el proceso de diseño de videojuegos, el diseño, todavía no estamos en desarrollo, el diseño de videojuegos implica una iteración, o sea, iterar, repetir, hacer ciclos, continua y el prototipado rápido. Justamente esto permite probar los modelos o los diseños que vamos teniendo e ir ajustando en base a la retroalimentación que nos dan los testers, los playtesters, ir ajustando el diseño para lograr crear una experiencia que sea equilibrada, atractiva, desafiante, interesante para el jugador. El playtesting hay que hacerlo, o sea, la prueba del diseño de juegos, hay que hacerla con jugadores. En principio sí, la puede hacer el equipo de diseño para ver más o menos cómo va la cosa, pero en algún momento sí, las pruebas del diseño hay que hacerla con jugadores y ver qué nos dicen para no errar, para ajustar lo que sea necesario ajustar ya en la etapa de diseño. Y esto es una tarea iterativa. No es que cada ciclo es una repetición del anterior, no, porque ya tenemos la retroalimentación que nos dieron o que obtuvimos y eso nos permitió ir haciendo pequeños cambios o grandes cambios, dependerá del caso. Entonces, cuando vamos al próximo ciclo, va a ser diferente. Y en ese segundo ciclo vamos a tener otra retroalimentación y así hasta que tengamos un diseño refinado, un diseño bien hecho. Y otra cosa que habla el doctor Adams es el diseño de niveles y la progresión en la dificultad. Los juegos suelen tener una estructura en niveles que desafían a los jugadores de manera progresiva. Normalmente el primer nivel es para enseñar, para mostrar el mundo, la historia y enseñar a jugar el juego. Y después a medida que van avanzando los niveles, los desafíos, los obstáculos son más difíciles, los enemigos son más inteligentes y el jugador tiene que poner en juego su habilidad, su destreza y todo lo que va aprendiendo para ir superando. Eso es la progresión, que eso también lo mantiene enganchado al jugador. Este diseño de niveles debe equilibrar, a ver, sigo admitiendo gente acá, bien. Este diseño de niveles debe equilibrar la dificultad, el flujo y la diversidad de desafíos para mantener el interés y la satisfacción del jugador. Bueno, luego hablamos de el diseñador de videojuegos. Claro, ¿quién hace el diseño de los videojuegos? ¿Quién es la persona encargada de hacer el diseño? Y hay un rol que es el diseñador de videojuegos, pero vimos, no es una única persona, ya estamos hablando de un equipo de diseño de videojuegos que va a integrar a varios perfiles que se van a complementar, que van a trabajar, que van a interactuar en conjunto para lograr llevar adelante un buen diseño de nuestro juego o del juego. Entonces, hoy en día, como les decía, ya la industria, un estándar de la industria es que se trabaje en equipo, porque varias miradas enriquecen más el producto que una sola mirada. Y bueno, y esto, al trabajar en equipo necesitamos comunicarnos, necesitamos interactuar con el equipo, tener competencias que nos permitan justamente realizar una buena comunicación y realizar un buen trabajo en equipo. Tracy Fullerton, en su libro, Taller de Diseño de Juegos, expresa las principales cualidades que debe tener un diseñador de videojuegos para ser exitoso. Y fíjense, pongan atención a lo que dice Tracy Fullerton. Para triunfar como diseñador de juegos, deberá ser capaz de trabajar eficazmente en equipo. Ya eso es un estándar, es una de las cualidades fundamentales que tiene que tener un diseñador. Trabajar eficazmente en equipo. Comunicarse con diversos tipos de personas y entender cómo los cambios en la estructura de la industria del juego pueden afectar su proyecto. ¿Sí? Comunicarse con diversos tipos de personas. Es por eso que es necesario que hagamos el documento de diseño del juego, que vamos a tener el Game Concept, uno de los primeros. Después tenemos
el pitch game, que está orientado a lo ejecutivo. eh, Tenemos un folleto que está orientado a los jugadores, al usuario final. Y tenemos el GDD, el Game Design Document, el documento más completo, más grande, que ese sí lo compartimos con nuestro equipo de diseño y también con el equipo de desarrollo. Ese va a ser la guía para el equipo de desarrollo después. Nos estamos comunicando con diferentes tipos de personas, como decíamos antes. El equipo de desarrollo, bueno, va a tener toda la habilidad de desarrollo. El equipo de diseño es nuestro equipo que estamos trabajando actualmente en el diseño. Los jugadores no tienen nada que ver con el diseño, o sea, son los jugadores y la gente para la que trabajamos o con las cuales vamos a buscar este financiamiento también es otro tipo de persona. Vamos a tener que usar quizás otro tipo de lenguaje, mostrar otras o mostrar las características del juego de determinada forma, que eso, bueno, ya lo vamos a ir viendo a medida que veamos cada tipo de documento. Y fíjense esto que dice, entender cómo los cambios en la estructura de la industria del juego. Porque la industria del videojuego, como todo en la vida, va cambiando. No es lo mismo la industria del videojuego actual que la que hubo en la década de los 70, de los 80. En los 70 eran todas las primeras consolas que se hacían en las salas de videojuegos, que había que poner la monedita o la ficha para jugar. Después en la década de los 80 vienen las consolas familiares, pero no es lo mismo que la década de los 90, que los 2000, los 2010 y la actualidad. Ha cambiado mucho la forma de vender el videojuego, de obtener ingresos por los videojuegos a los que llegamos hoy en día, que es todo también un estudio que hay que hacer, una capacitación que hay que realizar para poder llegar a obtener el beneficio de esta profesión. Bueno, ¿qué roles vamos a encontrar en un equipo de diseño? Hay diferentes roles y eso va a depender de muchas cosas, depende del tamaño del proyecto, depende de la estructura organizativa de la compañía. Pero algunos de los roles principales puede haber más, o puede haber menos, por ahí cuando estamos en nuestro diseño personal, o cuando estamos aprendiendo, que nos juntamos con nuestros compañeros, y nos decimos, a ver, ¿quién va a ser el diseñador? ¿Quién va a ser el diseñador de niveles? ¿Quién va a diseñar las mecánicas y todo eso? A ver, parece que está entrando más gente. Ah, están hablando del walkthrough, los Battle Royale. Ajá. Uy, ¿quién es antisocial? Ahí alguien dice que es antisocial. Y vas a tener que trabajar mucho en tus habilidades sociales, ¿eh? Dice, si todos se pelean por un solo rol, y bueno, justamente por eso es necesario un líder, un game designer líder, eh, que distribuya los roles, ¿sí? Por ahí, qué sé yo, hay como eh, cuando jugábamos al fútbol, todos queríamos ser delantero y hacer goles, nadie quería el arco. Todos los roles eh, son necesarios. Eh, Justamente por eso hablamos de habilidades o competencias que son necesarias adquirir, que además de las habilidades artísticas o técnicas, también tengan estas habilidades sociales de poder trabajar en equipo. Eh, y es un desafío. Yo quiero hacer el diseño de niveles, porque soy muy bueno en eso, pero ya hay dos personas haciendo diseño de niveles y me van a encajar, qué sé yo, la narrativa, y no soy bueno escribiendo. Y bueno, hay que ver. Eh, en las habilidades sociales, en el trabajo en equipo, en la interacción humana, no es algo que esté definido y cerrado, es algo que se presta a múltiples, a múltiples desenlaces. Por ahí uno termina aprendiendo o termina integrándose en otra tarea y alguien más termina haciendo la narrativa. Eso va a depender de la dinámica del equipo.
Sobre todo hay que tratarse con respeto y hay que tratar siempre de hacer el esfuerzo de realizar lo mejor posible la tarea que le asignan a uno. Eh, Bien, continuamos. Entonces, entre los principales roles tenemos el de diseñador de juegos, ¿sí? El capitán del equipo, el responsable principal del diseño. Este es el que tiene la idea principal, el que diseña el juego, el que crea las reglas, las mecánicas, niveles, personajes, el que se imaginó todo. Pero no puede hacer todo, así que empieza a delegar. Eh, Colabora con los otros miembros del equipo para garantizar que la visión del juego se materialice adecuadamente. Él siempre va a estar, como es el que tiene el concepto, va a estar tomando decisiones por todos lados. Bueno, este viene a ser el líder, ¿sí? El líder del equipo. Luego ya venimos a, en más particular, en forma más particular, más específica, tenemos el diseñador de niveles, el level designer. Este rol se centra en la creación y diseño de los niveles del juego. El diseñador de niveles trabaja en la estructura, el flujo y los desafíos de cada nivel, asegurándose de que ofrezcan una experiencia de juego equilibrada y emocionante. Podemos tener también un diseñador de mecánica de juego. Este se enfoca en definir las acciones, los movimientos y los sistemas interactivos del juego. Su objetivo es crear una jugabilidad fluida y satisfactoria, definiendo cómo los jugadores interactúan con el juego y entre sí. No nos olvidemos que por ahí nosotros podemos diseñar un juego con estos juegos, ser first person shooter. Hay que abatir a todos. Pero por ahí los jugadores van a hacer su propio uso, van a interactuar a su manera con el videojuego. Por ahí haya jugadores que les interese más ir descubriendo cosas, explorando el campo. Por eso van a ver que los videojuegos actuales más exitosos ofrecen justamente diversas modalidades de juego. No solamente uno puede tomar un solo rol dentro del juego, sino que hay varios roles o varias modalidades que puede tener dentro de un mismo juego. Alguno puede ser, bueno, digo, un explorador, otro va a ser un killer, bueno, y así. El diseñador narrativo o el writer, el escritor. Este rol se encarga de la narrativa y la historia del juego. Y dependiendo de la importancia que le den a la narrativa, también puede haber todo un subequipo acá, un subgrupo, ¿sí? Con un diseñador encargado de la narrativa y con varios colaboradores, o uno solo. Bueno, Profe, es y cierto, profe, ¿es cierto que una buena narrativa es lo que más hace atractivo a un juego? Bueno, no sé en realidad, por eso pregunto. que la narrativa es lo más atractivo. Es difícil decir que es lo más atractivo, porque hoy en día hay un debate muy grande. Lo que es cierto es que la narrativa ha ganado un papel principal en lo que es el diseño y el desarrollo de los Es videojuegos. como un complemento extra, profe. Hace rato usted lo mencionó en uno de los juegos que, bueno, yo jugué hace mucho, pero que tuvo muy buena aceptación, que fue Dante's Inferno. Que si Ah, bien algunos no tuvieron la oportunidad de leer la Divina Comedia, algunos sucesos se reflejan en el juego que hablan sobre los círculos del infierno y las torturas. sí, más que un complementario, ya es uno de los elementos principales. ¿Cuál es el más importante? Y no creo que haya un elemento más importante, porque tener buenas imágenes, imágenes fotorrealistas, y la verdad que eso atrae mucho. Tener una buena cinemática atrae muchísimo. Y la historia, y también atrae muchísimo. Son elementos, son elementos, y la narrativa ha ganado su papel principal en estos tiempos. ¿Sí? ¿No será que Sí, irá cambiando pues, durante los años? Pero total, es lo que venimos. profe, La industria del videojuego profe lo decía. va evolucionando y va cambiando. Perdón. A ver, Jimena quiere hablar. A ver, Jimena. Sí, perdón, profe, que no sé cuando interrumpo, disculpe. Quería decir que, bueno, lo decía por las narrativas porque hay juegos populares que se basan solamente en la historia,
que no son básicamente las mecánicas, ni los puzzles, ni en línea, ni compatibilidad, y son pura historia nomás. Por Usted ejemplo, sabe a qué me refiero. Qué sé yo, como había visto Detroit Become Human, bueno, es uno de los tantos, hay más, sí, eh, y solo recuerdo ese. está bien, está bien, está bien. No, es interesante tu punto de vista, Jimena. Sí, la narrativa en algunos juegos es lo principal. Bueno, en otros juegos no va a ser, en otros juegos va a ser, como te digo, un ambiente fluido y fotorrealista. ¿No será, profe, disculpen, no será que depende del año, por así decir? Porque, o sea, tipo, el Mario Bros. No tenía, wow, cuando escucho narrativa, yo me imagino que se refieren a la historia que tiene ese mismo juego. Y el Mario Bros. Era algo simple, algo básico, que simplemente se trataba de pasar niveles. Bien, Ahora quizás, en este tiempo, quizás ahora es más que nada la historia. Entonces ahora se me vino a la mente, ¿no será que será según los tiempos, según el jugador? Quizá ahora al jugador le guste la historia, pero quizá en un par de años a los jugadores le interesen, a las nuevas generaciones le interese algo más, otra cosa diferente. muy bien. Esa es la manera de pensar. El jugador también va evolucionando. No es el mismo jugador ahora de hace unos años. Y no es lo mismo un jugador que empieza a jugar ahora, ponele, si agarramos un chico de 7 años que no ha jugado nunca un videojuego y le ponemos el Mario Bros. La primera versión, le va a gustar. Si le ponemos el Space Invader, que no tiene narrativa prácticamente, le va a gustar. Pero a medida que va jugando el videojuego, su mente va cambiando, él va cambiando. Y va a llegar un momento, es como el tatetí, ¿se acuerdan? Cuando uno juega por primera vez el tatetí, uy, qué fascinante, qué lindo. Y después cuando se da cuenta que son unos cuantos movimientos y ya es aburrido. Entonces va buscando juegos más complejos, más ricos. Y la narrativa Profe, es uno de los elementos que va haciendo más rico, más amplio el juego. Sí, van cambiando la industria, van cambiando los jugadores, van cambiando los diseñadores. Sí, a ver, alguien quería decir, alguien más. disculpe, yo creo que el tema de la narrativa, como dice usted, va evolucionando con el jugador dependiendo de la edad del jugador y del gusto del jugador también. Es más importante o menos importante o toma un lugar principal o menos o más secundario. Hay hoy en día, por ejemplo, juegos exitosos como el Counter-Strike, carece de narrativa, pero tienen muchísimos seguidores. Y otros juegos que son solamente de narrativa, como Detroit Become Human o el Rain o Fahrenheit, que fueron exitazos, que fueron juegos que solo se centraban en narrativa, fueron éxitos también porque hay jugadores que les gusta ese tipo de juego. Va más del también el público objetivo de a quién va dedicado el juego. Muy bien, Lautaro. Como usted dice, depende de la persona y a quién le dedicas el juego. No es que vos saques un juego con buena narrativa y sí, o sí va a ser Exactamente. un exitazo. Depende de a quién vas dirigido. Exactamente, como les decía, ponemos un chico que nunca ha jugado y le va a gustar Mario Bros. Le va a gustar, pero de acá a unos años va a buscar otro tipo de juegos. Y de acá a unos años no sé dónde estaremos. Es siempre eso es lo interesante. A ver, estamos como en las cruzadas. Los videojuegos son como Jerusalén. Eh, a ver, ¿qué les quiero decir? Es una tierra desconocida y todo es posible. Todo es posible. Y nosotros hacemos nuestro camino y tratamos de descubrir y de hacer cosas interesantes. Eh, a ver, ¿quién levantó la mano? Daniela dice. A ver, Daniela, ¿qué querés decir? Hola, profe. Sí, Yo, mi fiel ejemplo, son mis hijas. Tengo una hija de 5 años que ella empezó jugando al Minecraft sin saber leer, sin saber nada, y tiene ahora 5 años. Y yo por ahí voy que la narrativa no es, a veces no es tanto, porque los chicos, uy, se perdió el audio, Se corta un poco. se cortó. Sí, Sí, se le corta. fíjense que los videojuegos más exitosos tienen de todo. Tienen narrativa, tienen una buena mecánica, y bueno, ofrecen distintas cosas para distintos ambientes. Ah, Renato también levantó la mano. A ver, Renato, ¿qué nos querés decir?
Yo creo que depende del jugador. Hay juegos como Brostator, Vampire Survivor, 20 minutos antes del fin, que son tipo, es sentarse a disparar y cada vez que matás bicho vas juntando experiencia y subir de niveles. Y no tiene ninguna historia, no tiene ninguna importancia el lore, por decirlo de alguna manera, sino que te centras más en la mecánica, en las lucecitas, en las cosas que le son atractivas a la persona. Bien. Así como, por ejemplo, Dice Gone, que es bueno visualmente, narrativamente es bueno también, pero en lo que es mecánicas y el desarrollo va muy mal y hay gente que le puso muchas críticas por ese tema. O como The Last of Us, que tiene buena historia, buen gameplay y es bastante bueno en todos los aspectos. Entonces no hay que centrarse en solo una cosa. Es O sea, podrías tener todas, o no tener prácticamente ninguna y si sos atractivo para las personas te van a comprar igual. exacto. Fíjese que todas las combinaciones o tomar un elemento es posible. A ver, Jimena, ¿qué nos querés comentar? Eh, lo decía porque a mí me llama la atención mucho que las películas estas que son como videojuegos, que en realidad son películas, y el jugador en realidad solamente cambia un poquito la historia, pero llega algunas veces a la misma conclusión y otras veces no. Pero me refería a la atención que reciben ese tipo de videojuegos. Bueno, anteriormente recibían mucha atención, ahora no sé cómo estará, bueno, estoy muy desactualizada, pero eso era lo que me llamaba la atención, profe, por eso decía, porque Sí, esos juegos solamente se basaban en narrativa pura, nada más. sí, eso, el aspecto que vos nombrás es cinemática y la narrativa. Y dentro de la narrativa, cuando hablamos de estas narrativas que proponen varios finales, sí, hay juegos que están orientados a eso y que tienen mucho éxito. ¿Qué porcentajes son del total? Y eso hay que ir consultando constantemente. Ya vamos a llegar a una clase donde les voy a mostrar estadísticas y vamos a ver, no me quiero adelantar porque hay que consultar las estadísticas y que van cambiando año a año, temporada a temporada, porque los jugadores nunca sabemos para dónde se van a ir. Bueno, acá Johnny quiere decirnos algo. A ver, Johnny. Profe, para mí también creo que entra mucho el juego en este tema, que sea un juego exitoso, la publicidad y el marketing que tienen mucho. Creo que eso ha influido mucho. Además hay que entender que de Left 4 Dead hay lugares donde se hacen torneos, o sea, para mí yo creo que eso juega mucho a favor de que un juego sea exitoso, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta todo lo que usted dice, que es muy importante, ¿no? Bueno, esa es mi humilde opinión. Sí, no tenemos que olvidarnos, como dice Johnny, la publicidad, el marketing. El marketing es clave. Es totalmente, absolutamente necesario. Bueno, sigamos que tenemos todavía un buen camino. Me agrada que participen, que expresen sus ideas, sus puntos de vista, pero bueno, por ahora sigamos. Otro, eh, otro rol importante en lo que es el diseño de videojuegos es el diseñador de sistemas. Este se ocupa de definir y equilibrar los sistemas internos del juego. Ya es más la parte del lado del software, ¿no? Sistemas puros. El sistema de progresión, la economía, la inteligencia artificial, entre otros. Su objetivo es crear sistemas, software, que funcionen de manera lógica y brinden una experiencia de juego sólida, que después lo van a usar el level designer, que después lo van a usar todos los otros para ir poniendo en los enemigos, en el territorio, todo lo demás. Tenemos el director de arte, que también puede llamarse el artista principal, que también puede haber todo un departamento, todo un subgrupo acá, un subconjunto de roles, que gestiona la producción de todos los recursos visuales. Cuando se habla de arte, generalmente se habla de la parte visual del juego. Para hablar de audio, de música, ya hablamos de sound, se habla de sonido, director de audio. Director de arte es la parte visual. Modelo, textura, sprite, animaciones, elementos de la interfaz del usuario, todo lo que sea visual. Este director de arte también juega un papel importante en la creación y aplicación del estilo visual del juego. O sea, tiene que haber un concept art también en algún lado. Dentro de la jerarquía del equipo, este director de arte suele estar al mismo nivel que el diseñador principal. Fíjense esto, o sea que él va a responder únicamente al diseñador principal. Es imperativo que ambos tengan una buena relación de trabajo y objetivos similares. Luego tenemos el director de audio. ¿Por qué no se lo incluye en el arte? Porque son dos cosas distintas
y se dio así. Digamos, esto fue copiado también un poco de la industria de Hollywood, que ya había equipos de trabajo que estaban trabajando y se da que naturalmente trabajan mejor de esta manera. Entonces hay un director de audio y que también puede haber todo, un subequipo de audio que va a supervisar la producción de todo lo que sea audible, los sonidos, la música, los efectos, los diálogos, etc. No es lo mismo grabar un diálogo que grabar los efectos de pisadas, que el viento, y después hay que integrarlo todo eh, para que resalte el diálogo en el momento que tenga que resaltar, que el sonido de fondo no intervenga, no me tape el audio principal, y cuando ya no sea necesario el diálogo principal, sí subir, hacer más preponderantes los efectos de fondo, o quizá un efecto de sonido, un disparo, una cosa así que haga también lo suyo para lograr despertar esta emoción en el jugador. Siempre recuerda que estamos tratando de despertar emociones en los jugadores. Y bueno, hay todo un trabajo inmenso, hay muchísima edición. Eh, Había un autor que decía, bueno, mucho se habla de Photoshop, de esto, que el otro, de cómo se pueden hacer retoques, imágenes, eh, en las imágenes, pero en la industria del sonido también hay mucho software y también hay mucho retoque, mucha edición de sonido. Bueno, acá se expresa que no hay tanto material como lo gráfico, por lo que el director de audio puede estar grabando en varios proyectos a la vez. Al estar hablando de juego de computadora, priva, mejor dicho, reina lo visual sobre lo auditivo. Y por ahí puede ser que en la mayoría de los proyectos la parte de audio quizá esté descuidada. Pero también es cierto que si haces un buen audio, el proyecto también, tu videojuego va a ser más inmersivo. Eso también es una cosa que se está dando cada vez más. El audio es fundamental para crear un ambiente para el juego. Y el diseñador principal y el director de audio trabajan juntos para establecer los tipos de sonido. Fíjense que también como que está a la altura del director de arte, ¿no? Bueno, estos son algunos de los roles principales del equipo de diseño, pero también puede haber otros roles también, como músicos, como programadores, como los testers, testers de calidad, testers profesionales, probadores profesionales. Eh, si bien lo vamos a probar con jugadores de verdad, también hay testers o probadores profesionales de videojuegos. Y bueno, todo esto van a ir apareciendo de acuerdo a las necesidades de desarrollo de cada equipo, o si estamos en una empresa, seguramente vamos a tener más recursos. Bien, en definitiva, para poder participar de un equipo de diseño de videojuegos, además de las características artísticas y técnicas, también se necesitan capacidades de comunicación y de trabajar colaborativamente. Y también no nos olvidemos, como vimos en una clase, de utilizar las herramientas TIC disponibles para comunicarnos, como el Drive, como las videoconferencias, bueno, y todo lo demás, ¿no? Bien, ahora llegamos al punto de que hemos visto el diseño del videojuego y hablábamos de que hay que conocer al jugador. ¿A qué tipo de jugador va a estar orientado nuestro juego? ¿Qué contenido, qué tipo de imágenes, qué tipo de acciones, qué lenguaje vamos a incluir en nuestro videojuego? En principio, como les decía, uno es libre de incluir cualquier cosa dentro de los videojuegos. Vamos a ver un sistema de clasificación orientado o tomando como criterio las edades. O sea, el criterio para clasificar los videojuegos ahora va a ser si el contenido que se está desarrollando, mostrando en el videojuego, es apto para qué edades. Y se va a hacer un rango de edades para el cual se va a definir que cierto tipo de contenido es apto para este rango de edades. Fíjense que ahora ya no estamos hablando
de los tipos de clasificación, si es FPS, si es mundo abierto, si es puzzle, etc. No. Ahora estamos hablando del contenido y si es apto para las edades. Esto tiene una importancia fundamental, yo les quería comentar. En la década de los 90 hubo una crisis también en los videojuegos. Bueno, hubo una crisis mundial, no sé si recuerdan. Este, a ver, se los quiero hacer lo más breve posible. Hubo una serie de acontecimientos en todo el mundo, el terrorismo se empezó a hacer global. Los atentados terroristas eran cada vez más comunes, moría mucha gente inocente, había mucha predisposición a la violencia. Entonces, ante el ataque terrorista, muchas de las víctimas pedían también que se castigue a los culpables de la manera más violenta posible. Y había como una escalada de violencia. En la década de los 90, bueno, veníamos o mejor dicho, el mundo conoció masacres importantes que marcaron a la sociedad, y entre ellos también marcaron la industria de los videojuegos. La industria de los videojuegos, recuerden, hubo una crisis en la década de los 80 que fue salvada por la consola familiar, en particular por Nintendo y Mario Bros, que marcaron el camino para lo que siguió y lograron sobrellevar la crisis de venta de las consolas, lograron superar eso en la década de los 80. Bueno, pero en determinado momento, en la década de los 90, cuando vinieron los gráficos más realistas, las aceleradoras gráficas, ¿qué tipo de historias hacemos? Y entonces los estudios de videojuegos empezaron a hacer material por ahí muy violento, porque todo vale, todo valía. Si bien las grandes compañías como Sony, como Nintendo, tenían, estoy hablando de los 90, dentro de su compañía en el desarrollo de videojuegos había unas pautas y había un sistema de clasificación, pero era propio de la compañía, y estamos hablando de compañías globales. En particular en Estados Unidos, que sucedió la masacre de Waco, sucedió otra masacre que no me acuerdo, de varias sectas que promovían el suicidio, otras que el enfrentamiento con las autoridades porque desconocían la autoridad gubernamental. Y aparte, los atentados terroristas que eran cada vez más comunes. Y el crecimiento que tuvieron los videojuegos, que tuvo la industria de los videojuegos. Entonces, en determinado momento, los legisladores de Estados Unidos, haciendo eco de lo que cierta parte de la sociedad reclamaba, que decía, ¿cómo puede ser posible que nuestros hijos puedan comprar videojuegos que inciten a la violencia, al racismo, que consistan en matar gente? Es cuando aparece Doom, que también tiene su relevancia en el mundo de los videojuegos. Entonces, ante esta presión, el gobierno de Estados Unidos lanza un ultimátum a las empresas. Y ya estamos hablando mediados de los 90. Dice, si ustedes no regulan el contenido de los videojuegos, lo vamos a regular nosotros, el gobierno. Entonces ahí se hace una coalición de las empresas, entre ellas Nintendo, más no me acuerdo bien el nombre en este momento, pero que ya tenían ellos un sistema. Y nace el sistema de calificación SRB. Este debate empieza, y es un debate largo que se hizo en el Congreso de los Estados Unidos, las leyes, y salieron leyes de ahí. En definitiva, esta coalición de empresas presentó un sistema de calificación de contenido que fue bueno, que fue aceptado por el Congreso. No hubo necesidad de que el gobierno regule la actividad de los videojuegos. Se probó que las empresas pudieron regular propiamente su actividad. Y esto se puso en funcionamiento en el 2004, si mal no recuerdo. O sea, vamos a ver enseguida bien la fecha. Pero en el 99 sucede la tragedia de Columbine, no sé si recuerdan, cuando estos estudiantes de una secundaria ahí en Estados Unidos van con armas de fuego, se atrincheran y empiezan a disparar contra
todo el público que estaba desprevenido, matan a varias personas, hieren a muchas más, y al final no se suicidan, no se dejan entregar. Entonces había una presión muy grande del público, de gran parte del público, hacia el gobierno, y había una presión del gobierno hacia las empresas. Fue un debate que duró años, y se termina con esto. Les doy una breve reseña nada más. Esta es una historia que vale la pena investigarla y ver por qué sale todo esto. Este sistema de calificación ESRB, que es el sistema más usado actualmente para calificar videojuegos. ESRB es la sigla de Entertainment Software Rating Board, o sea, la Junta de Valoración de Software de Entretenimiento. Se refiere a los videojuegos. Es un sistema estadounidense cuyo objetivo es garantizar que los videojuegos sean etiquetados por edades en función de su contenido. O sea, clasifica los videojuegos de acuerdo a si son aptos para determinados rangos de edades. Esta orientación va dirigida principalmente a los padres que en su momento hicieron mucha presión sobre el gobierno de Estados Unidos para ayudarlo a decidir si comprar o no determinado producto para sus hijos, o si permitirle a sus hijos comprar o no determinado producto. Este sistema ya viene integrado, digamos, en las comunidades, en las consolas, en los servicios que ofrecen las consolas, que siempre te van a decir, este contenido es apto para edades de, este video incluye contenido de tal cosa. Bueno, vamos a ver. Claro, cuando ocurre lo de Columbine se refuerza este debate. Bueno, y al principio era muy incierto qué iba a pasar. Y al final triunfó este modelo del ESRB. Este sistema es creado en 1994 por la ESA, ahí está, Entertainment Software Association, o Asociación de Software de Entretenimiento, que lo formaban varias empresas globales, no solamente de Estados Unidos, sino también de afuera. Es muy importante conocer este sistema porque influye globalmente y también nos influye a nosotros aquí en Argentina acerca de qué contenido podemos incluir en nuestro videojuego, y si incluimos cierto tipo de videojuegos, tenemos que definir, tenemos que darle la etiqueta correspondiente. Acá les dejo el enlace en español de la ESRB, está acá abajo de la hoja, lo pueden seguir. Dice la Junta de Clasificación sobre Entretenimiento, la clasificación tiene 3 partes. Esto está tomado del sitio oficial. Las categorías de clasificación que sugieren la edad adecuada para el juego. Descriptores de contenido. Indican los elementos que pueden haber motivado la clasificación asignada y pueden resultar de interés o de preocupación, como el lenguaje, la violencia, etc. Elementos interactivos. Destacan las características interactivas o en línea del producto, incluido la capacidad de los usuarios para interactuar entre sí, la ubicación compartida con otros usuarios, o si se ofrecen compra de bienes o servicios digitales, o si se proporciona un acceso limitado a Internet. Y eso va debajo de lo anterior. Entonces, las etiquetas de la ESRB son estas, que me imagino la habrán visto en los videojuegos, en el packaging de los videojuegos, o en el sitio de los videojuegos también aparecen estas etiquetas que son una orientación dirigida principalmente a los padres. Generalmente a los chicos lo único que les interesa es jugar el videojuego, empezar a innovar, pero para los padres, para saber de qué se trata. Bueno, tenemos la primera que es Everyone, todos. El contenido es apto para todas las edades. Puede contener una cantidad mínima de violencia de caricatura, dice, de fantasía o ligera, o un uso poco frecuente del lenguaje moderado. Es apto para todo público, para los niños también. Después dice, todo, pero a partir de los 10 años, o todo más 10, o 10 más. Entonces, por lo general, apto para personas de 10 años o más. Para personas menores de 10 años no es apto. Después está el teen, la T, adolescente, la M, maduro. El maduro ya para personas de 17 años más, adolescente de 13 para arriba.
Adultos únicamente, la A, Adults Only, apto para adultos se considera 18 años más. Bueno, acá también hay una cuestión legal que hay que tener en cuenta. En Estados Unidos toman adulto a partir de 18 años. Eso hay que ver en cada país a partir de qué edad se considera adulto. Que bueno, eso también todavía no está del todo bien definido, pero bueno, es un inicio, ¿no? Y por ahí RP, que es la clasificación pendiente, rating pending, no se le ha asignado una clasificación, pero esto no aparece en un producto final, sino que aparece en la publicidad o el marketing cuando cuando el marketing, la publicidad se realiza antes del lanzamiento. Generalmente los gobiernos no autorizan el lanzamiento si no tienen esta etiqueta ya asignada. Para conseguir esta etiqueta es todo un proceso y hay en general dos métodos. Cuando vos presentás el videojuego en un package, el videojuego físico, ya sea en un DVD o lo que sea en un medio, que va ahí, bueno, con la carátula, con un cover y todo eso, y que entonces vos lo presentás a la SRB, se hace un comité de por lo menos 3 personas, eh, tiene que contener, va con una documentación donde se dice, bueno, donde la empresa expresa, bueno, este videojuego está orientado a un público de 10 años o más, tiene lenguaje violento, tiene escenas violentas, qué sé yo, todo eso, muestra algunas escenas donde muestra estos elementos, lo más discutible, digamos, porque no es necesario que este comité se ponga a jugar todo el videojuego, de hecho no lo hacen, no son jugadores, sino que son legisladores. Y de acuerdo a eso, bueno, si cumple todas las normas y todo esto, le asignan la etiqueta o le piden una revisión. Puede ser que el proceso vaya y venga, hasta que en definitiva le dan una etiqueta y una vez que le dan la etiqueta que autorizan, está autorizado el lanzamiento. O sea, hay un proceso para esto. Después está el proceso cuando es todo digital, mandan directamente también una serie de documentación digital, pero también mandan un video con las escenas más relevantes y, bueno, y lo que ellos proponen, la calificación que ellos proponen, que es aceptado o no por el comité que piden. Los descriptores de contenido de SRB, del primero referencia al alcohol, si hay imágenes de bebidas alcohólicas, animación de sangre, representación de coloradas o no realistas de sangre, cuidado, ¿no? Acá decimos, se habla de animación de sangre y de sangre, quizás son representaciones de sangre, derramamiento de sangre, que acá hablamos de representación de sangre o mutilación de parte del cuerpo, bueno, violencia de caricatura, acciones violentas que incluyen situaciones y personajes caricaturescos, que pueden incluir violencia en la cual el personaje sale ileso después de que la acción se llevó a cabo. Esto era muy común en los toons, en los cartoons, en las caricaturas de mediados del siglo pasado. Las travesuras cómicas, representaciones o diálogos que impliquen payasadas o humor sugestivo. Humor vulgar, representaciones o diálogos que impliquen bromas vulgares, incluido el humor tipo, entre comillas, baño, que es lo más vulgar que puede haber. Referencia a drogas, violencia de fantasía, o sea, acciones violentas de naturaleza fantástica, que incluyen personajes humanos y no humanos, en situaciones que se distinguen con facilidad en la vida real, la violencia intensa, uso del lenguaje soez de moderado a intermedio, las letras de canciones, referencia moderada del lenguaje soez, sexualidad, violencia, alcohol, se ven muchos aspectos, ¿sí? O uso de drogas en la música. Humor para adultos, fíjense, representación de verbo contiene humor para adultos, incluidas las alusiones sexuales. Desnudez, representaciones gráficas o prolongada desnudez. Hay más descriptores, estos son los principales, y también a medida que pasa el tiempo van aumentando. El resto de los descriptores puede consultarse en la web oficial de la SRB, que ahí tiene un enlace. A continuación se muestra un ejemplo de una etiqueta SRB, tomado de la caja de presentación del juego Diablo 3 de Blizzard. Tenemos la categoría M, o sea, maduros. Arriba dice Mature, 17 más, o sea, para edades de 17 o más. El descriptor, Blood and Gore, un juego violento, violencia intensa,
lenguaje fuerte. Elementos de interactividad. Online interaction not rated by the SRB. Dice, interacciones online no clasificadas por la ESRB. Este es un juego. A ver, les voy a ver si lo tengo acá en línea. Permítanme un momento. Acá está. A ver, les voy a compartir la pantalla del sitio de la ESRB. En el documento lo tienen para que lo visiten. Y esto también ya desde el diseño lo tienen que ir tomando en cuenta porque también es parte de los aspectos legales, lo que podemos, no podemos incluirlo. Y si lo incluimos hay que explicitarlo. Bueno, acá ven esrb.org rating. Tiene la parte en castellano, que es la que estamos visitando. Acá están las categorías de clasificación. ¿Sí? Si pongo el cursor sobre la de todos, el contenido por lo general es apto para todas las edades. Puede contenga una cantidad mínima de violencia, de caricatura, de fantasía o ligera, o uso poco frecuente de lenguaje moderado. Cuando pasamos al mature, dice el contenido, vamos a correr el contenido por lo general es apto para personas de 17 años más. Fíjense, ya no es 18, 17. Puede contener violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual o lenguaje fuerte. Bueno, estos son los contenidos. Después están los descriptores de contenido. Y hay una opción que es ver más. Habla de apuestas reales, temas sexuales, apuestas simuladas, letra de canciones fuertes, tema incipiente, uso de tabaco, referencia violenta. Bueno, hay muchos. Habla de los elementos interactivos, compra dentro del juego, incluye artículos aleatorios, interacción de usuarios, bueno, ubicación, internet sin límites o limitada, etc. ¿Sí? Y bueno, acá dice, bueno, los juegos más vistos de acuerdo a lo que va compilando la SRB. Starfield dice, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Bueno, ahí está. Eso les quería mostrar. Vamos a volver a el documento. Bueno, además de este sistema, que es el sistema ESRB, que es el más usado a nivel global y también el que más usamos acá en Argentina, tenemos el sistema europeo, el PEGI o PEGI, como quieran llamarlo. Es el Pan-European Game Information, o sea, información paneuropea sobre juegos. También les dejo en la página, al final de la página, está el sitio web en castellano, el sitio web, digamos, oficial y en castellano, que también son descriptores visuales, clasificadores visuales, y una guía que también va por edades, fíjense, de 3, 7, 12, 16 o 18 años para arriba. Tiene descriptores de contenido que también son visuales, que hablan del lenguaje, discriminación, drogas, miedo, apuestas, sexo, violencia. El PEGI, bueno, también a medida que ocurrían estos eventos en Estados Unidos, también Europa sufrió atentados terroristas, sufrió otro tipo de hechos, y entonces también empezaron a ver que los videojuegos, los adolescentes los jugaban mucho, y que esto, decían, bueno, influye sobre la actitud, sobre el accionar de los adolescentes. Y también, más o menos, quizás no fue el debate tan intenso como en Estados Unidos, pero también se hizo un debate y hasta que este sistema entre en práctica en 2003. A diferencia de Estados Unidos, la clasificación no es obligatoria, dice. La clasificación PEGI no es obligatoria, pero los fabricantes más importantes sí exigen la clasificación para poder correr los juegos en su dispositivo.
Este sistema es sobre todo utilizado en Europa. Bueno, encontramos, acá les pongo un par de ejemplos tomados de la web de PEGI. Tenemos la etiqueta de edad y descriptores de contenido del siguiente modo. Fíjense que está el descriptor de edad, 12 años o más, ¿sí? El descriptor de contenido, en este caso, en el primer caso es violencia y lenguaje. Y acá va el título, ¿no? Darkest Dungeon 2, Calabozo Oscuro, o 3, mejor dicho, ¿no? La empresa Red Hook Studios, Gancho Rojo, Estudio Gancho. La plataforma PC, o este que es Square Enix, Altec. Bueno, o sea, va información de la empresa, del juego y de la plataforma en la cual corre, ¿sí? Estos ejemplos los saqué hoy. Eh, Veamos a qué se refiere. La etiqueta de PEGI 3 es el contenido con la clasificación 3, se considera adecuado para todos los grupos de edad. El juego no debe contener sonido o imágenes que puedan asustar a los niños pequeños. Una forma muy leve de violencia en un contexto cómico o infantil es aceptable. No se debe escuchar lenguaje soez. En el PEGI 7, el contenido del juego con escenas o sonidos que pueden atemorizar a los niños más pequeños tiene que incluirse en esta categoría. Hay formas muy suaves de violencia, implícita, no detallada, no realista, que son aceptables para esta clasificación. Después PEGI 12, eh, eh, que ya habla que... Fíjense que van hablando de la violencia permitida sobre todo, ¿no? Habla de la violencia permitida. A ver, vamos a ver un poco lo del chat, que veo que están... sí, sí, hay, bueno, marketing. Sí, hay muchísimo. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Profe, estábamos hablando sobre los personajes que tienen que tener los videojuegos. Por ejemplo, que tienen que ser atractivos. Bueno, en realidad no creo que alguien se pueda parecer a uno de los personajes que se crean en un videojuego, pero Yo creo que me están refiero que hablando eso, de Fortnite, estamos de hablando de que León, eso atrae, eso vende. Bayonetta, sí. Sí, sí, lo que ahí están hablando. Sí, está bien, está bien. Bueno, y todas estas categorías, fíjense que van permitiendo más violencia a medida que va avanzando, ¿no? Y también, bueno, cuando se llega al nivel 16, a la PEGI 16, descripción de la violencia o actividad sexual alcanza un nivel semejante al que se espera en la vida real. El uso del lenguaje incorrecto en los juegos con esta clasificación puede ser más extremo. Mientras que los juegos de hacer uso de tabaco, alcohol o drogas ilegales también pueden estar presentes. Y PEGI 18 ya es la clasificación de adultos, ya que se permite prácticamente todo. Y acá habla, fíjese cómo habla de esto, se alcanza un nivel tal que hay una representación de violencia brutal, asesinato sin motivo aparente o violencia hacia personajes indefensos, la murización del uso de drogas ilegales, la actividad sexual explícita, también se incluirían en esta categoría. Y después los descriptores de contenido acá son visuales, ¿sí? Que es la violencia, un puño cerrado con un rayo por ahí. Eh, el lenguaje obsceno, que es la llamadita. A ver, voy a deshabilitar los micrófonos mientras sigamos. Epa, ¿dónde estábamos? Acá. Bien. Eh, el lenguaje obsceno también es un descriptor, que fíjense que el globito como un símbolo del lenguaje obsceno, insultos sexuales, blasfemia, hay que ver lo que se considera blasfemia, eso va también variar de cultura a cultura, recordemos que esto es Europa. El miedo, bueno, una araña,
aparece en juego la clasificación PEGI 7, si tiene imágenes o sonidos que pueden asustar o atemorizar a los niños pequeños. Ya en los sonidos con PEGI 12 hablamos de sonido espantoso, efectos de terror, pero sin contenido violento. Las apuestas, el gambling, los dados de azar, el contenido sexual, bueno, el de drogas, discriminación. Todo eso son descriptores de contenido que también acompañan a la etiqueta. Esto es a nivel global, pero es lo más utilizado. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país también tenemos una legislación que habla acerca de la clasificación de los videojuegos. Si bien en nuestro país hay muchos juegos importados, y si la mayoría que viene de Estados Unidos y que vendrá con la clasificación ESRB, también podemos encontrar algunos juegos que vienen de Europa con su clasificación, con su etiqueta PEGI. Pero también, ¿qué pasa con los juegos que vamos a hacer nosotros? ¿Qué tipo de clasificación tenemos que usar? Bueno, de acuerdo a la ley argentina, hay una ley nacional que se promulgó en 2005, que esta fue llevada adelante por el Consejo Nacional de la Infancia, Juventud y Familia, que recordemos siempre es la familia, los padres, los que más se preocupan porque sean clasificados los videojuegos, todas las cosas que van a consumir sus hijos. A ver, me permiten un momento, voy a prender las luces, ya está oscureciendo, me estoy dando cuenta. Ahí, ya estoy con ustedes. Bien, ya estoy de vuelta. Bueno, les copié la ley completa, lo saqué del sitio de argentina.gov.ar, donde están, hay un lugar donde están todas las leyes. Es la ley número 26.043, videojuegos. Bueno, veamos la ley. Establece que los fabricantes o importadores de videojuegos deberán colocar en el envase que comercializan estos productos la leyenda: la sobreexposición es perjudicial para la salud, como también la correspondiente clasificación. Y la clasificación que propone la ley argentina, en su artículo primero, consta de 3 partes. Puede ser apta para todo público, apta para mayores de 13 años y apta para mayores de 18 años, según corresponde. En el caso de la exhibición y o uso de videojuegos con acceso al público, en general se refiere, se deberá exhibir la reciente de la calificación antes del inicio de la misma. Bueno, ahí habla también quienes llevan adelante esta ley: Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, en coordinación con el INCA, o sea, el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Visuales, que es prácticamente una copia de la clasificación del INCA. Justamente por eso son 3 niveles. Y que los infractores a las disposiciones del artículo primero, del anterior, serán sancionados con una multa de 200 veces el valor del videojuego, ¿sí? Y que puede aumentar entre infracciones reiteradas. Bueno, esto fue promulgado en 2005. Ahí también les dejo el enlace de la página donde pueden consultar la ley. Van a ver que es una ley nacional, o sea, se debe cumplir en todo el territorio. Lo que pasa, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, la ADVA, critica esta ley. Dice que es incompleta, no es, y que no es adecuada a la industria de los videojuegos, que hay que adoptar algo que sea más completo y más adecuado a los videojuegos. Y en la actualidad lo que pasa es que, a pesar de ser ley, no se está utilizando en el etiquetado del videojuego producido en nuestro país. En su lugar, se utiliza mucho el ESRB porque muchos de los estudios
argentinos que desarrollan juegos van justamente a comercializar sus videojuegos por empresas de Estados Unidos o estadounidenses en general. Y ya internamente, al usar el etiquetado ESRB, se ahorran un montón de cuestiones legales a nivel internacional. Hay empresas como Ethermax, ¿se acuerdan Ethermax, la de, ¿cómo era? ¿Preguntados? Preguntado era, ya no me acuerdo, preguntado era, bueno, no, esa, que es una empresa internacional ya que tiene una valoración inmensa, que le va bien, que tiene otros desarrollos y ya tiene otras compañías y todo eso. La realidad es que usan el ESRB. Bien. Quería darle este pantallazo general, me pareció oportuno hablar de este tipo de clasificación, porque ya durante la etapa de diseño tenemos que conocer a nuestro jugador, tenemos que definir cuál va a ser nuestro público objetivo, y al definir nuestro público objetivo tenemos que seleccionar cierto tipo de contenido. Si bien originalmente podemos tener una idea, pero si decimos, bueno, esto va a ser para todas las edades, tenemos que ajustar también el contenido para que sea de todas las edades para cumplir con los requisitos legales también. Entonces me pareció oportuno incluir este tipo de clasificaciones que fíjense que el criterio va por rango de edades y por lo que se considera adecuado a cada rango de edades. Ya no estamos hablando acerca de la modalidad de juego, ¿sí? Bueno, eso fue todo con respecto a la clase de hoy. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, quiere compartir algo, bueno, ahora podemos de nuevo, pueden habilitar los micrófonos y empezar a consultar o a compartir sus opiniones. Profe, esto sería como un pantallazo legal de lo que consiste el desarrollo de un videojuego y el diseño. Sí, y como les digo, tienen que tenerlo en cuenta ya a partir del diseño, porque no van a Claro, en la etapa, uy, metí esto, metí aquello. Sí, claro, tenemos que tener en cuenta el diseño del videojuego con el público que se va a ir directo. No podemos hacer un videojuego para chicos que contiene violencia excedida o lenguaje soez y cosas por el estilo. Es algo ya visto desde cero, claro, ya desde el inicio. exactamente, así es Lautaro. Y no sé, profe, aún me quedo con el tema ese de que estuvimos hablando hace rato, de que yo le hablaba de eso, de que depende quizás de las generaciones, aunque yo creo que algunos no me entendieron bien o no sé, aunque lo que explicó Daniela también me gustó un poco, que era el tema así de que depende de las generaciones, o sea, quizás ahora, como estábamos hablando en ese tiempo, a la gente, ahora le gusta a la gente la narrativa, pero quizás más adelante la gente, o los chicos, o los mismos adultos, después de esos chicos que sean adultos, le interese más otros juegos que no tengan tanta historia y que tengan una buena jugabilidad, un buen diseño. Y esto lo digo por el tema de que estamos pasando ahora, quizás con todo esto del coronavirus, quizás repercuta a la edad, a los chicos de ahora. Como usted vio, no sé si será verdad eso de que ahora bajó bastante el estudio, ¿no? O sea, tipo, ahora los chicos de tercero, cuarto y quinto creo que ya, o sea, no saben leer o algo así, decían que no. No sé si eso también pasará en otros países, pero supongo que eso también repercutirá más adelante y quizá a los chicos de esa generación ya no les guste quizás los temas, los juegos con tanta historia, porque bueno, claramente quizás no le van a entender mucho de lo que hablen los personajes, o qué sé yo, quieran jugar simplemente. Ahora te, Y ahora te entiendo. Muy bien pensado, Álvaro, bien pensado, es cierto que sí. Tenemos una audiencia que no sabe leer, que no ha leído poesía, que no ha leído Dante, que no ha leído Goethe, que no ha leído Borges. Entonces, capaz que una narrativa intrincada no le va a interesar, es cierto. Pero también es cierto que a medida que van jugando videojuegos y siempre van repitiendo lo mismo y las mecánicas son las mismas, de repente se van a empezar a aburrir con siempre hacer el mismo tipo de videojuego, aunque sean por empresas distintas, y van a buscar algo distinto. ¿Y cómo se consigue ese algo distinto? Bueno, una de las formas es la narrativa. No es la única,
¿Qué vendrá en el futuro? Y no sabemos, no sabemos. Justamente eso es lo que también hace más interesante este camino, ¿no? Este camino que elegimos. A ver, Jimena levantó la mano, quiere decirnos algo, Jimena. Eh, espere. Ah, sí, ya recordé. Era sobre, sé que a algunos no les va a gustar, pero era sobre el MK, que no era que, bueno, según yo había visto que el MK había logrado esa clasificación, o sea, que había sido el primer juego clasificado para mayor de 13 años o algo así. No sé, profe, si me corrige. No sé de qué estás hablando, el juego MK no lo conozco, perdona. Mortal Kombat, No, profe. no lo Mortal conozco. Kombat. Mortal Kombat. Ah, Mortal Kombat. Ah, bueno, Mortal Kombat fue Sí, uno de sí. los juegos que estuvo en el debate este grande en Estados Unidos, Mortal Kombat por la Fatality, porque sale el enemigo indefenso y vos le lanzabas una Fatality que lo destrozaba, que había defecto y decía, bueno, y es un debate que sigue, no se ha terminado, ¿no? Es un debate que sigue. Si jugamos Igual que el videojuegos, debate. esperen un momento, quiero expresar esta idea. Si la gente juega videojuegos violentos, entonces en la vida real va a ser violenta. Y está demostrado que no. Hay algo, hay estudios, y esto ya escapa al mundo de los videojuegos, ya estamos hablando del mundo de la sociología y de la psicología, que a veces las personas tienen tensión. Y si no saben manejar esa tensión, pueden desbordar y hacer actos inimaginables, irreprochables e ilegales. Y actos serios como matar a otras personas. Ahora, ¿cómo van a sacarse esa tensión? Ya sea por la injusticia social, por la discriminación, eh, por una serie de cosas. Pero una persona tiene tensión, tiene que liberar, sacarse esa tensión. ¿Cómo lo hace de manera legal? Bueno, cuando pasó lo de Columbine en Estados Unidos, que fue muy serio, todos los maestros, los profesores, toda la gente, los que pensaban, ya estamos hablando fuera del mundo del videojuego, dijeron, vieron que había un gran nivel de tensión en las escuelas porque había mucha segregación, mucha violencia, incluso no violencia verbal ni violencia física, sino que una violencia en el trato, una violencia, digamos, escondida, y había grupos que eran segregados, que eran marginados, que eran muy maltratados. Entonces empezaron una iniciativa, dice, bueno, pero esta tensión tienen que tener algún lugar donde expresarla, donde canalizarla, donde sacarla, porque si no van a explotar y esto se va a repetir por Coleman y se repitió. De hecho, creo, no sé si hace poco también hubo otro, pero bueno, dejemos eso. Entonces, esta junta de educadores decidió implementar el teatro. Y una de las obras que implementaron es Bang, Bang, Bang. ¿No? O sea, 3 veces el disparo, Bang, 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 you're dead, estás muerto. Era una obra de teatro que contaba esto, más o menos la historia de los chicos esto de Columbine, que ellos eran humillados, que eran constantemente agredidos de todas formas, físicamente, verbalmente eh, y sigilosamente, por otros compañeros, incluso por todo el sistema, y hasta que en un momento, bueno, planean esto de... En la obra planeaban algo, se planeaba algo y todo, esto está planeando matar gente, decía, porque tenían reuniones secretas, era todo misterioso, qué sé yo. Y al final lo que planeaban en la obra era llevar adelante una obra de teatro que muestre esto. Por eso, ¿con qué sentido vamos a usar la violencia? Es importante el tema este. ¿Desde qué punto de vista nos ponemos cuando hacemos un first person shooter? Si es simplemente por el deseo de aniquilar gente o aniquilamos gente porque tiene algún significado, porque estamos protegiendo quizás a la familia. Estamos aniquilando zombies porque no queremos convertirnos en zombies. Son debates que siguen. Lo cierto es que esta iniciativa de los educadores la pusieron en práctica y tuvo mucho éxito. Descendió el nivel de violencia en la escuela cuando se permitió que a través del arte, y que no solamente era la obra esta, Bang, 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 sino que también se permitía la música, se permitía la pintura, todo eso, descendió durante un tiempo, esto fue implementado en la primera década del 2000, descendió mucho. Entonces empezó el debate, pero entonces cuando juegan videojuegos violentos en realidad no están
aprendiendo técnicas violentas, no están aprendiendo a ser violentos, sino que están descargando la tensión. El debate sí. Hay gente que dice que jugar videojuegos violentos sí te predispone a una mayor violencia. Otra gente que dice, no, justamente alivias la tensión y ya no vas a hacer eso en la vida real. Yo creo que como muchos investigadores, porque no es un tema menor y es un tema que en algún momento, tarde o temprano, ustedes también se lo van a cuestionar como profesionales, ¿para qué están haciendo videojuegos? ¿Para hacer un mundo mejor o simplemente para llenarse de dinero? Eso ya queda en cada uno. Eh, entonces uno dice, bueno, ¿para qué incluimos la violencia? ¿Tratamos de hacer mejores personas o no? Entre los que tratamos de hacer mejores personas, que yo modestamente trato de incluirme con mis aportes, yo creo que toda expresión de arte, yo creo que la ciencia también es un arte. Yo la considero un arte, no soy el único, también hay pensadores que consideran la ciencia un arte. El poder expresarnos libremente nos hace evolucionar y nos hace crear un mundo mejor. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea de lo prohibido, de lo que es permitido y no? Y bueno, el gobierno tiene que tomar decisiones y por ahí traza una línea con la cual estaremos de acuerdo o no, pero bueno, ya hay una línea trazada. ¿Qué son estos sistemas de clasificación? Ahora, yo puedo hacer un videojuego donde se muestran escenas explícitas de esto, de aquello, del otro, pero quizás estoy haciendo un videojuego de refugiados que se están escapando de la guerra de Ucrania. Y el objetivo social es mostrar, concientizar a la gente de todas las penurias que tiene que pasar. Entonces sí necesito utilizar un lenguaje crudo, necesito mostrar imágenes de violencia y todo eso, pero ¿con qué objetivo? Concientizar a la gente de lo que están pasando los refugiados o la gente que está viviendo en ese lugar. No es lo mismo que hacerlo solamente por pura diversión. No es lo mismo que mostrar escenas violentas por pura diversión. Siempre tiene que haber un límite. Justamente cuando fue ese debate había empresas que habían empezado a hacer videojuegos muy violentos, con mucha escena de sexo, de abusos de droga, pero sin ningún sentido, simplemente como era algo que no se había hecho, bueno, lo hagamos ahora, y bueno, le pusieron un freno, y incluso las empresas más grandes dijeron, no, esto no se puede permitir, bueno, y fue una práctica que fue adoptada. Ahora, bueno, el mapa no es el territorio. Eh, Cada uno actuará con responsabilidad, actuará de acuerdo a sus motivaciones internas, y cada uno las tendrá en claro, y bueno, y hará uso, el uso que corresponda de los recursos que tenga a su alcance. Espero haber sido claro en eso, y a ver, no sé, ¿qué más me quieren comentar acerca de esto? No quería seguir, perdone porque siga tanto, pero es que me llamó mucho la atención esta clase y era el tema eso de que quería seguir quería dar un ejemplo tipo, quizá ahora nos gusta y todo eso, y yo quería mandar acá una imagen que me encontré hoy día, que ahí lo mandé en el chat, bueno, no sé si me va a cargar o no, Ahí veo que que está. esto es una imagen, así es como un meme, ¿viste? Pero no sé si será verdad, pero bueno, este es un coso de ventas de un nuevo juego que ha salido de una misma empresa llamada Foreverse, algunos le dicen verse el hoyo, por joda. Y bueno, entonces yo quería decir que quizás, bueno, quería dar un ejemplo como eso, quizás, yo sé que quizás el Minecraft y el Tetris creo que son los que más vendieron, ¿no? Los videojuegos que más vendieron, pero quizás ahora los juegos básicos, quizás que sean ahora el futuro más que la narrativa, porque tipo el Honkai, yo el Honkai salió va a ser 2 semanas, porque hoy día sale ese banner que ahí dicen en el final, viste, que en China el sistema de pagos se cerró, no sé cómo era. Chile está teniendo políticas muy restrictivas con respecto al uso de las criptomonedas y bueno, China es una nación muy cerrada, bueno, es una dictadura también, están cerrados. Ellos tienen el escudo dorado, que es un sistema informático que bloquea todo Internet para el uso de los jugadores y el tema de las transacciones la tienen también muy
muy reguladas. No es una... no hay tantas libertades en China. Sí, China está muy regulado, no deja salir, no deja entrar casi nada prácticamente. Está, sí, muy censurado, es la palabra correcta. No, pero sí, sí, pero yo me refiero que este juego que apenas salió ya está recaudando casi lo mismo que el juego main, que es de la misma empresa. Mm, Entonces, por eso me atajo mucho. Esta empresa me está atrayendo mucho el sistema que está haciendo para generar un montón de ganancias. Literalmente, usted no conoce el juego, no lo conozco. pero, No lo conozco. pero lo que hicieron es que ellos saben que el Genshin Impact funcionó, ¿no? O sea, el primer año no sé cuántas ventas tuvo y, y la empresa volvió a replicar casi lo mismo con este nuevo juego que sacaron, que es el Honkai. Ajá. Replicaron la misma interfaz que tiene el mismo juego, la replicaron en el mismo juego porque sabían que eso es lo que Sí. les salió, le funcionó bien. Lo están tratando, están haciendo, replicando lo mismo que hicieron con el Genshin en el Honkai. Ah, pero Entonces, esto en China, me decís. ¿cómo así? Este juego Ah, lo lanzan en China. ya fue lanzado, está global ahora. Nada más que la Por mayoría eso, de ganancias son por los eso, chinos, por eso, asiáticos y El cosas profe así. no lo conoce, es que en China vos no tenés lo conoce, explícale. muy cercadas, que son 1.600 millones, que no pueden acceder a los contenidos de Internet que tenemos nosotros. Entonces lanzan un juego así en China, seguro va a ser un éxito. Ya fue un éxito en otras partes del mundo. Entonces tenés 1.600 millones, poner la tercera parte, 500 millones, van a recaudar mucho, seguro que van a recaudar. Ahora a nivel global no creo que le vaya tan bien porque ya tienen competencia. O quién sabe, capaz que es más atractivo. Nada está dicho definitivamente. Es una práctica común eso de copiar las mecánicas o la jugabilidad de un videojuego en otro, y sí, sí, eso es una práctica que sí se hace. Es que literalmente le hicieron un copia y pega a toda la interfaz. No sé si usted tiene tiempo, pero busque literalmente, los dos tienen la misma Pero interfaz. eso es muy normal. Profe, eso es muy normal. En realidad, cada juego que es exitoso en la industria lo copian y pegan en varios juegos, bueno, no de misma popularidad, pero que sí se pueden encontrar y tienen las mismas mecánicas, hasta casi la misma historia. Ya, No es la primera vez que ahora sí. hay que ver si después no hay un juicio por los derechos de autor y todo eso, porque puede dar y puede ocurrir o no. Como pasa en la industria de la música, los plagios, la música, bueno, los videojuegos también, ya hubo casos de plagio de videojuegos y que se resolvieron de diversas maneras, ¿no? Sí, sí, esto El, seguramente no va a ser la última historia de este tipo que vamos a ver. Muy, muy bueno el aporte, Álvaro, me gustó el aporte, muy bueno. Ya lo voy a ver con más tiempo. No creo que lo juegue, pero sí algo voy a revisar de este juego. Y seguramente lo voy a incluir en futuras clases. Sí, es que no sé, me llama mucho la atención esa empresa, literalmente. No sé, dan ganas de trabajar en esa empresa y ver cómo es que han hecho todo eso que hacen. Bien. Literalmente llevo jugando el Genshin desde hace 2 años y el Honkai lo jugué un día después de que salió. Y nada, estoy viendo cómo va a seguir el juego, si es que le va a ir bien o le va a ir mal, y Claro. ver si puedo aprender algo más de eso, aunque no forme parte de la empresa, tratar de conocer ese sistema que están haciendo ellos para tener muchas ganancias. Y sí, digamos, todo vale por ahora. Ya veremos si va a haber más regulaciones o no. Profe, Sí, a ver, disculpe que sea castrosa, perdón la palabra. no, vamos, Jimena, Pero vamos. quería decir, quisiera también usted nos preguntara, nos nos preguntara a todos, no sé, creo que ya lo hice en la primera clase, pero yo no estuve, ¿qué es lo que nos atrajo a esta industria? O sea, lo que queremos hacer y por qué la queremos estudiar. Eh, Porque hay muchos como, qué sé yo, como Álvaro, el compañero, que también queremos hablar de qué es lo que nos emocionó, cautivó de esta industria, por lo cual decidimos estudiar esto. Bueno, no sé si la mayoría entró porque le gustó algo o le cautivó, le llamó la atención. Bueno, voy a agendar eso y en una próxima clase les voy a dar un espacio más para que sigamos compartiendo. Es muy importante que compartamos estas experiencias, ¿sí? Todo, me imagino venimos de ámbitos distintos y tenemos, como sí lo mencioné en algún momento, tenemos
estas ganas de hacer un videojuego, de vivir de los videojuegos, de explorar, porque los videojuegos, yo estoy con los humanistas, son una expresión del quehacer humano, una expresión artística de la más elevada, porque es artística, es tecnológica, es científica a la vez, incluye al arte, incluye a la tecnología, incluye a las personas, y yo creo que son un camino para, justamente para hacernos mejores personas. Ese es mi pensamiento personal, lo podrán compartir o no, pero vamos a seguir avanzando en el camino de lo que es el diseño y desarrollo del videojuego. Bueno, ya estamos en horario, voy a dar por terminada la clase. Me gustó que hayan compartido, se hayan animado a actuar cada vez más. Y bueno, lo vamos a tener en cuenta para una próxima clase, Jimena. Un saludo grande para todos y nos encontramos la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos, profe, hasta luego. Nos vemos, profe, excelente clase. Muchas gracias, gracias a ustedes por participar. Nos vemos. Hasta luego.